hablar sobre el prólogo de San Juan. Entonces les voy a pedir que todos los que tengan la Biblia de Jerusalén puedan abrir su Biblia en el prólogo de San Juan para compartir sobre este texto tan interesante que va a estar basado sobre todo en los textos en el Evangelio de San Juan de una escritora francesa y también en un texto relativamente nuevo de Ricardo López Rosas que también se llama el capítulo del Evangelio de San Juan. Entonces vamos a ver primero como una estructura, cómo está estructurado y después vamos a profundizar en algunas palabras en griego y algunos temas del Evangelio de San Juan. Por ejemplo, quisiera pedir que se fijaran cuántos versos tiene este prólogo. El prólogo va a tener 18 versos, pero lo que realmente es interesante es por lo menos fijarse en cuáles son las inserciones, cuáles son los temas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en los versos del 6 al 8. Del 6 al 8. Entonces vamos a pedirle a César que nos ayude a leer solamente esos dos versos, 6 al 8. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Ahora vamos a leer inmediatamente el verso 15. Juan daba testimonio de él, proclamando: Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Inmediatamente, Yorma, verso 19 del Evangelio. 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Ok, ahora vamos a encontramos por un lado el tema de Juan, pero también si nosotros leemos, vamos a leer el verso 5 y después vamos a leer el verso 9. Solamente son dos versos de Pilar de Orden Primero. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a toda persona cuando viene a este mundo. Ok, entonces lo que quiero hacer notar es que se ven dos temas bien contrastantes en este prólogo. De hecho, si nosotros empezamos a leer el verso 5 y luego saltamos al verso 6, vemos que no hay como una continuidad. Se está hablando por un lado del tema de la luz e inmediatamente se salta al tema de Juan. Y más bien vemos que del 6 al 8, el verso 15, y luego enlazado con el 19, vemos el tema de Juan. Entonces, ¿cuáles son las teorías acerca de cómo se compuso? Bueno, se piensa que en realidad el himno a Cristo, que es el prólogo de San Juan, estuvo compuesto al principio sin las inserciones de Juan. O sea que los versos del 6 al 8, el verso 15, en realidad estarían inmediatamente antes de lo que ahora se conoce como el verso 19. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se compuso este himno, para poder, por tratar de insertarlo dentro del Evangelio de Juan, esos primeros versos buscaron una colocación dentro del himno a Cristo y se encontraron estas posiciones. También está otra teoría, que justamente no es el himno de Juan el que se inserta dentro de estos primeros versículos. Pero bueno, decir cuál es exactamente la teoría que no es tan exacta, más bien es este mismo tipo de cosas que es más bien variativo. Hay distintos autores que tienen distintas teorías, pero nos podemos dar cuenta de que allí sí encontramos inserciones, la vamos a llamar así. Y ahora vamos a ver como los momentos. De hecho, del 1 al 5 vamos a encontrar el tema de la palabra y el tema de la luz. Vamos a tener aquí como un momento cósmico acerca de que cómo la palabra tiene que ver con todas las cosas. No solamente, digamos, porque en este momento del verso 1 al 5 ni siquiera se menciona a Cristo. Cristo se viene a mencionar ya al final de este prólogo. Más bien tenemos aquí un himno a la palabra, de también corte sapiencial, de corte de sabiduría, que tiene que ver con la creación del mundo y que tiene como fondo, vamos a ver, Génesis 1:1 en su versión en griego también, porque saben que está la versión en griego de la Sagrada Escritura, eso que da a mencionar la Biblia griega como, yo recuerdo que nosotros podemos encontrar en hebreo la palabra dabar, que significa palabra de Dios, se refiere a Dios, o también la palabra memra, que es muy importante, es en la versión hebrea. Cuando la Biblia se traduce al griego, el verso de
hecho, el verso o el evangelio en griego comienza como enarche o enarge o logos. Y entonces podemos ver cómo hay este paralelismo entre Génesis 1.1 y el 1.1 del prólogo de San Juan. Eso por una parte. Entonces vamos a encontrar del verso 1.5 un momento cósmico, acerca de cómo la palabra está relacionada con la creación de todas las cosas. Y luego vamos a encontrar de los versos del 6 al 13 un momento intra-israelita. Es decir, la palabra de Dios empieza a relacionarse con los elementos propiamente judíos. Entre ellos, la misma historia de Israel. Vamos a ver cómo la palabra intenta llegar al pueblo y sin embargo no es recibida. Por lo menos vamos a leer un poco, voy a leer aquí un poco aquí, los versos del 8, al 13. No era él la luz, sino quien diera testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. El mundo no lo conoció. Y dice aquí, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Entonces, entre los elementos más israelitas que podemos encontrar aquí está el hecho o la expresión hebrea, todo hombre que viene a este mundo. Es una expresión hebrea para designar al ser humano en general, a pesar de que este verso tiene problemas de traducción. Este es el verso 9. Cuando dice, vino a su casa, lo que nos dicen los exegetas es que se está refiriendo a que la palabra de Dios ya se encontraba dentro del pueblo de Israel, a pesar de que tal vez no había sido encarnada, según la interpretación que hagamos del verso 9. Pero sin embargo, ya Dios le había dado su palabra al pueblo de Israel. Es doctrina bíblica que Dios se había comunicado con su pueblo. Por ejemplo, de los mandamientos de Moisés. Sin embargo, el pueblo de Israel parece rechazar esta palabra. Muy bien. ¿Por qué hay estas dos teorías? Nosotros podemos ver, vamos a fijarnos en el verso 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Nosotros tenemos la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero también podemos encontrar traducciones que dicen así: la palabra era la luz verdadera que viniendo al mundo ilumina a todo hombre. Entonces, hay dos teorías aquí de nuevo. ¿Por qué? Porque si es la palabra la que está viniendo al mundo, en el verso 9, eso significa que ya este texto, en este punto, empieza a sugerir la encarnación del Verbo. Pero si no es así, tendríamos que decir justamente lo anterior. La teoría de que Dios había comunicado su palabra a pesar de que en ese momento no hubiese una encarnación. ¿Por qué? Porque hay como una cronología del texto. Empezamos con los primeros versos del 1 al 5 en un momento mucho más cósmico. Luego nos vamos acercando a la encarnación. Y por último, los versos del 16 al 18 nos van a hablar de la revelación que hace el Hijo de Dios. El punto culminante de todo el texto es el verso 14. Alguien que me ayude a leer el verso 14, por favor. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Así es. Este verso 14, algunos autores vienen a resaltar que tal vez sea el verso escrito más importante de toda la literatura universal, porque se nos habla expresamente de la encarnación del Hijo de Dios. Y depende de la interpretación que se haga del verso 9, se va a tener una u otra visión. ¿Por qué? Porque justamente en el verso 13 se nos dice que los que han creído en la palabra
ya han nacido de Dios. Entonces la pregunta es, ¿puede haber hijos de Dios antes de la encarnación del Verbo? Queda abierta esa pregunta para que la respondan los teólogos. Quisiera en este momento que nos concentremos en este verso 14, porque ya hemos llegado al culmen justamente del prólogo. El verso 14 dice en griego así: Kai λόγος άρς εγέννητο, kai εσκένωσεν εν εμήν, kai ετιασαμέντατεν δοξάν τούτο, δοξάν ως μονογενούς παράπατρος, πλέρεξ, χάριτος, kai αετέλες. Eso va a traducir lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia de Jerusalén. Quisiera resaltar esto que está aquí. Haritos, Kayaleteis. En hebreo, eso se dice Hesed, Emet. Nosotros lo traducimos como gracia, hábitos y verdad. Pero si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, ¿y a qué hace referencia este texto? Si nos vamos al capítulo 34, en el verso 6, cuando Moisés hace su revelación, cuando Dios hace su revelación a Moisés, se nos narra cómo Moisés pudo ver que Dios era un Dios fiel y bueno. Y justamente esas son las palabras que según algunos autores se intentan traducir como hábitos, kai, aletellas. Es decir, que en realidad no se está simplemente hablando de la verdad griega, cuando se dice la verdad, Jesucristo es la verdad, sino se está hablando justamente de las cualidades que Dios tenía en el Antiguo Testamento. Es decir, que en Jesucristo se puede ver Hesed, que también puede ser traducido como la fidelidad. Cuando nosotros decimos tu palabra es estable por siempre, jamás, estamos hablando de que esa palabra no cambiará. Esa verdad a sí mismo que tiene Dios, porque Él no puede contradecirse a sí mismo, la estabilidad de su palabra, la fidelidad de su promesa, se muestra en Jesucristo. Y también se muestra su bondad. Entonces, digamos que los autores relacionan las palabras griegas, haritos, kayaleteas, a Hesed et Emet, en esa gran revelación que hace Dios de la Iglesia del Antiguo Testamento a Moisés. Pero no solamente eso, sino que dice, nosotros hemos visto su gloria, y cuando dice, Él ha puesto su morada entre nosotros, también este verso 14 hace referencia a las características que tenía la tienda de Moisés en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que al inicio de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, Él no tenía ese inmenso templo que luego fue construido, sino que al principio era una tienda que caminaba, que andaba con el pueblo de Israel. Y sobre esa tienda se posaba la gloria de Dios en forma de nube cuando Moisés entraba a su encuentro. Y entonces cuando este verso nos dice que en Jesucristo se ha visto la gloria del Padre porque Él ha puesto su morada entre nosotros, se hace alusión también a las características que tenía la tienda del encuentro con Moisés. Quiere decir que uno de los grandes temas del Evangelio de San Juan va a ser justamente lo que se desarrolla a partir del verso 13 del segundo capítulo. Destruyan este templo que yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús en el verso 14 ya se nos revela como el templo de Dios que ha puesto su morada entre nosotros. Vamos a ver ya los versos del 16 al 18, en donde son más bien versos de revelación. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? 16. Pues de su plenitud
multitud hemos recibido todos, y gracias por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Aquí tenemos otro gran personaje, Moisés, porque también en el Evangelio de San Juan Jesús va a aparecer como la plenitud de Moisés, el que por fin ha logrado superar o el que planifica a este personaje de Moisés. Y entonces se nos va a decir cómo, a pesar de que Moisés ha dado una palabra muy importante, cómo Jesús es capaz de superar incluso la revelación de Moisés. Y en el verso 18 se nos va a decir, Jesús, el que está en el seno del Padre, Él es quien nos lo ha dado a conocer. Eso se dice en griego como Jesús es quien ekeinos exegesato. Este verbo exegesato es que utilizan hoy los teólogos para referirse a la exégesis bíblica. Exégesis es un verbo griego que puede entenderse como revelar, como explicar, como mostrar, como develar. Eso es lo que hacen los exégetas, revelar el texto. Pero Jesús no solamente va a ser un exégeta de textos, Jesús va a explicar y a mostrar en el Evangelio que viene cómo es justamente el rostro del Padre. Este Evangelio también está compuesto contra tres finalidades. Había muchísimos seguidores de Juan Bautista y por eso justamente aparecen las inserciones en el prólogo. Esas inserciones en el prólogo de San Juan están puestas allí para desaparecer justamente a Juan. Si uno se fija en qué dice Juan en esas inserciones es no se fijen en mí. Justamente él aparece allí para de alguna forma dirigir a sus seguidores hacia el verdadero Mesías. Y eso es lo que intenta hacer el prólogo. En segundo lugar, el texto va contra el gnosticismo, porque justamente ese verso 14, en donde el verbo de Dios toma sarx, que sarx es carne en griego, carne, condición humana, persona, entonces combate al gnosticismo, que muchas veces está en contra de la condición física del ser humano. Y por último, había muchos detractores de Jesús de parte del judaísmo. De hecho, en el Evangelio de Juan es una pelea eterna contra los judíos. De hecho, en el Evangelio de Juan la palabra judíos puede traducirse como los perseguidores de Jesús. Entonces, lo que intenta decir es, a pesar de que Moisés nos dio la ley, la verdadera revelación, la gracia y la verdad, Hesed et emet, caritas et deleteias, se nos ha dado por Jesucristo. Y con esto el Evangelio de Juan estaría cumpliendo sus fines. Atacar o, digamos, desautorizar a los seguidores de Juan el Bautista, desautorizar el gnosticismo y aparte rebatir la controversia contra los judíos. Sin duda este es uno de los textos más importantes de todo el Evangelio y por eso lo hemos encontrado aquí. Espero que les haya servido mucho. Muchas gracias. Muy bien.